Hermanos, vamos a continuar con nuestra serie sobre haga crecer su fe. Y hoy vamos a empezar, nos quedan 5 lecciones. Hoy es la sexta lección que tenemos. Y las 5 lecciones que restan, junto con estas, son las marcas del crecimiento. Y vamos a ver cuáles son las señales que hay en la vida de un cristiano que está creciendo en su fe. Porque para que alguien crezca, o cuando alguien crece, hermanos, es notorio el crecimiento. El Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Y los frutos, hermanos, tiene que ver tanto en el lado negativo como en el lado positivo. Una persona que va hacia adelante, que va creciendo en su vida cristiana, es una persona que va a ir mostrando algunas marcas de crecimiento, de avance en su vida. Y los que no, pues muchas veces se nota un retroceso en la vida de ese cristiano. Vamos, ahí en Primera de Pedro, sí está ahí, el capítulo 1, versículo 15, dice la Escritura, 15 y 16, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Vamos a orar. Padre, gracias por su palabra. Bendígala, Señor, que usted hable en nuestras vidas. Usted nos conoce, Señor, y sabe exactamente cuáles son nuestros frutos, Señor, que estamos dando en nuestras vidas, y qué es lo que necesitamos, Señor, modificar o comenzar a hacer en nuestra vida. Bendiga este mensaje, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. La primera marca de un cristiano que va creciendo, hermanos, es la búsqueda de la santidad. Todos pasamos por ahí cuando fuimos salvos. No me va a dejar mentir, hermano, que cuando usted recién se convirtió, recién fue cristiano, quería hacer todo correctamente. Quería hacer todo bien. No quería fallar, ¿verdad? No quería fallar en su lectura bíblica, no quería fallar en la oración, no quería fallar a la iglesia. Y si había algo en lo que usted se podría involucrar en la congregación, en la iglesia, usted quería meterse ahí aunque no supiera. Usted quería andar siempre activo. Es lo que le llama la Biblia nuestro ¿qué? Nuestro primer amor. Cuando el cristiano anda gozoso, anda animado, anda en su primer amor, anda, ¿verdad?, queriendo hacer y deshacer. Después, hermano, conforme van pasando los años, parece como que eso se va perdiendo poco a poco, porque dejamos de crecer, dejamos de... y ahorita vamos a ver, hermanos, cómo estas marcas de crecimiento tienen que ver, hermano, con algo que nosotros debemos hacer. La vida cristiana, la salvación, es por gracia, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, no depende de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero la Biblia dice que fuimos creados, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No, con las buenas obras no voy a ser salvo, porque no es por obras, pero ya que soy salvo, las buenas obras son las que me van a ayudar a crecer. Por sus frutos los conoceréis, dice la Biblia. De manera que si yo quiero crecer en mi vida, hermano, debo tener esta marca y debo buscar la santidad. La santidad no es algo natural para nosotros. Nosotros nos alejamos de Dios. Desde Edén, Adán y Eva se alejaron de Dios, por cuanto dice la Biblia que el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte. Así pasó la muerte, el pecado a todos los hombres, la muerte a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la santidad, hermanos, no es algo natural en nosotros. Nadie se levanta en la mañana diciendo, yo soy santo, ¿verdad? Y soy puro y nunca he pecado. El que dice que no tiene pecado, dice la Biblia que es un mentiroso. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. La Biblia dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. La palabra de Dios nos fue dada para no pecar. Entre más y más nos metemos a la Escritura, no solo a leerla y a oírla, porque no debemos ser solamente oidores, sino hacedores de la obra, de la palabra. De tal manera que si yo solamente leo, me expongo a la palabra de Dios para oír, pero como Jesús dijo, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, ¿a qué le compara el Señor? Con un hombre insensato.
De tal manera que si yo leo la Biblia, escucho la Biblia, vengo a la iglesia y escucho predicación semana tras semana, pero no practico nada de lo que estoy escuchando, no sirve de nada. Y puedo ser el cristiano, hermanos, que a lo mejor no entiendo mucho de la Biblia, pero lo poquito que entiendo lo pongo en práctica. Eso es muchísimo mejor que solamente adquirir conocimiento bíblico. Entonces, buscar la santidad, hermanos, es una acción o una actividad que nosotros hacemos de manera deliberada. No es algo que surge por naturaleza, no es algo que nos nace en el corazón, ¿sí? Sino que es algo, hermanos, que nosotros debemos buscar. Entonces, una de las primeras marcas identificables, hay muchas, y vamos a ver 5 nada más en estas lecciones. Hoy vamos a ver solamente una, pero hay 5 que quiero enseñarles sobre las marcas del crecimiento. Entonces, este llamado a la santidad está basado en el hecho de que Dios es santo. Porque Dios es santo, hermanos, Él quiere que nosotros también lo seamos. Ahora, ¿qué es santidad? En el caso de Dios, Él es santo, santo, santo. Esto quiere decir que Dios, hermanos, no puede pecar. El pecado, hermanos, no tiene comunión con Dios. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Él habita, hermanos, en luz inaccesible. Es más, Él es la luz. De tal manera que no hay ninguna sombra de variación en su vida, en su persona, en su carácter. Él es perfecto, hermanos. Pues no sé si puedo decir un porcentaje, ¿verdad? Pero para que me entienda, Él es 100% perfecto. Nosotros no somos así. Nosotros, hermanos, somos 100% pecadores. A menos que nos hayamos arrepentido de nuestros pecados y hayamos confesado que Cristo es el Señor y que Dios lo resucitó de los muertos y hemos creído por fe, entonces ahora somos santificados por la sangre de Cristo. Fuimos limpiados, fuimos purificados. Pero eso es, hermanos, en el sentido de la salvación. En el sentido de la vida cristiana, la Biblia nos da mandamientos acerca de que nosotros debemos limpiarnos, debemos despojarnos y debemos abstenernos de toda especie de mal. Entonces, el significado básico de ser santo es ser separado. Dios está separado del pecado. Y nosotros, al ser pecadores, por eso dice la Biblia, que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos, separados de la gloria de Dios. Pero Cristo vino al mundo para perdonar nuestros pecados, haciendo las paces. Él es el intercesor, el intermediario. Él es el que vino a salvarnos y reconciliarnos consigo mismo. De tal manera que ahora el pecado ha sido quitado de en medio y podemos tener relación con Dios. Ahora somos sus hijos. Pero como hijos de Dios, como todavía no estamos en el cielo, como todavía no se ha completado, hermanos, todo lo que es la salvación completa, lo que les explicaba en las primeras lecciones, la salvación está en 3 partes, hermano, porque fuimos creados espíritu, alma y cuerpo. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados nuestro espíritu estaba muerto. Cuando nosotros fuimos salvos, volvimos a nacer. Es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. ¿Qué es lo que volvió a nacer? ¿Nuestro cuerpo? No, nuestro espíritu. Nuestra alma, hermanos, está siendo lavada, santificada. Nuestra alma está siendo consagrada constantemente mientras estamos aquí en la tierra. Por eso dice la Biblia que nosotros debemos, en pocas palabras, no debemos moldarnos a este mundo, sino que debemos nosotros vivir en santidad. Nuestra alma, hermanos, que es su pensamiento, sus emociones, y todo lo que usted piensa y lo que usted siente, eso es lo que usted hace. Si su mente está mal, sus emociones van a estar mal y sus acciones van a estar mal. Por eso debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, entre más mi alma está siendo renovada por la palabra de Dios y estoy buscando la santidad, mi alma está siendo de cierta manera salvada, como dice la Escritura en Santiago. Y nuestro cuerpo va a ser completamente salvado, si puedo decir ese término, cuando ya estemos en el cielo. Los que murieron en Cristo, sus cuerpos están sepultados, ¿sí? Pues polvo son y al polvo volvieron.
Pero cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos, ¿qué dice la Biblia? Transformados. Ahí es donde se completa la salvación de las tres partes de nuestro ser. Ahorita nuestras almas, ¿cuántas veces nos preocupamos? ¿Cuántas veces andamos ansiosos? Nuestras almas, los pensamientos, las preocupaciones, ansiedades y todo ese tipo de cosas nos mantiene a veces afligidos. Necesitamos la palabra de Dios para que Él pueda salvar nuestras almas. Nuestros cuerpos, pues no podemos hacer nada, porque conforme pasa el tiempo, nuestros cuerpos van empeorando. No sé si se ha dado cuenta de eso. Ya no es el mismo de hace 20 años. Ya las rodillas ya no son las mismas, ¿verdad? Se llena uno de canas y comienza uno a envejecer. Y si Dios me da hasta los 90 años de vida, probablemente muera y sea sepultado como todos los demás. No tengo nada que hacer para rescatar mi cuerpo. Ese es un milagro y una obra de Dios y una promesa que Él ha dado a los que han creído en Él. Él va a resucitar a los muertos en Cristo, y a los que hayan quedado hasta ese día, el Señor los va a arrebatar y van a ser transformados allá. Pero lo que sí puedo hacer, hermanos, en cuanto a mi espíritu, aunque la Biblia nos dice que debemos abstenernos de toda contaminación de carne y de espíritu, ahorita no nos vamos a meter en ese tema, pero en nuestro espíritu, hermanos, podemos fallar a Dios, porque la Biblia dice que el Señor busca que le adoren en espíritu y en verdad, y si mi adoración no es de esa calidad, entonces algo anda mal en mi espíritu. También la Biblia dice, donde sí puedo yo hacer algo al respecto es en mi alma, porque la Biblia nos dice, por ejemplo ahí, busca ahí Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 1, dice la Biblia, por lo cual, versículo 21, Santiago 1, 21, por lo cual, desechando, esa es una palabra que implica mi participación. Tú tienes que desechar, tú tienes que tomar la decisión de desechar, ¿qué cosa? Toda inmundicia y abundancia de ¿qué? De malicia, y luego recibid. Es un mandamiento. Tú voluntariamente tienes que recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar ¿qué cosa, hermanos? Vuestras almas. Aquí no está hablando de ganar almas en el sentido de ir a evangelizar. Aquí está hablándole Santiago a cristianos que ya son cristianos, ya son salvos, ya fueron ganados, por decirlo así, pero que están batallando en sus almas. Están batallando con su mente, con sus emociones, y dice el Señor, ¿sabes cómo puedes salvar tu alma? Necesitas desechar en primer lugar toda inmundicia, toda abundancia de malicia, y tienes que recibir con mansedumbre. ¿Por qué con mansedumbre? Porque a veces no nos gusta escuchar la palabra de Dios. A veces lo que se está predicando no es agradable porque es exactamente lo que yo estoy practicando. Si yo soy un mentiroso y predican contra la mentira, pues me va a pegar en la llaga. Y no es agradable. Es como dicen, ¿verdad? Que la mentira, o ¿cómo es? Que la mentira incomoda, o ¿cómo dicen? La verdad, perdón. La verdad incomoda. Porque están diciendo algo que yo estoy haciendo. Entonces, necesito mansedumbre para eso. Para que la palabra de Dios pueda hacer un efecto. Cualquiera que oye estas palabras, dice Jesús, y las hace, le compararé a un hombre sabio. Y los resultados de eso, hermanos, son muy buenos. Entonces, yo debo buscar la santidad para separarme del pecado. Dios está separado del pecado, y cuando Dios nos llamó a ser santos, nos llamó a separarnos del pecado. Eso es lo que significa ser santo. Ser santo no significa que eres perfecto, porque no hay nadie imperfecto, sino solo Dios. Ser santo significa que tú voluntariamente te sometes a la voluntad de Dios para apartarte del mal. Por naturaleza todos pecamos. Si alguien dice que no tiene pecado, se engaña a sí mismo. La palabra de Dios nos advierte, hermanos, que si vivimos conforme al pecado, morirás, pero si nosotros hacemos morir el pecado por el Espíritu, vamos a vivir. Vamos a buscar unos pasajes, 2 de Corintios, capítulo 7. Y estos pasajes nos van a expresar o nos van a mostrar cómo es separarnos del pecado.
Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. ¿Sí estamos ahí? Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos, es una acción voluntaria, de toda contaminación ¿de qué? De carne y del espíritu, perfeccionando, ¿qué cosa? La santidad en el templo. ¿Cómo se perfecciona la santidad? La santidad, hermanos, no se perfecciona haciendo cosas buenas. La santidad se perfecciona dejando de hacer cosas malas. No sé si me explico. Hay cristianos que hacen muchas cosas buenas, pero no dejan de hacer el mal. Eso no es santidad. Santidad, hermanos, sí, hay muchas cosas buenas que tengo que practicar. Háganlo a un lado, eso después hablamos de eso. Santidad voy a separarme de toda contaminación de carne. Voy a separarme de todo pecado, de toda maldad. Y cuando yo me separo de todo eso, eso es santidad. Y cuando yo lo hago una vez y otra vez y mañana y pasado y la siguiente semana y un mes y todo el año estoy buscando esto, estoy perfeccionando la santidad. Porque muchos cristianos dejan de apartarse del mal y comienzan ellos a pensar solo en las cosas buenas que hacen. No, pues sí leí mi Biblia, sí oré, no, pues es que sí fui a la iglesia, apoyo misiones, hago muchas cosas buenas, pero si no tienes cuidado de dejar de hacer lo malo, eso no es santidad. Hay cristianos, hermanos, que viven vidas de pecado y hacen cosas buenas. Eso no es santidad. Santidad es dejar de hacer lo malo. La piedad, que ahí es donde se juntan estas dos, la piedad es practicar las cosas buenas, ¿sí? El cristiano piadoso es un cristiano que se separa del pecado, pero es un cristiano que practica la piedad, que practica buenas obras, un cristiano que hace el bien, un cristiano que tiene el carácter de Cristo, un cristiano que obra de manera como Cristo obraba. Eso es ser un cristiano piadoso. Pero un cristiano santo es un cristiano que se aparta, hermanos, de la maldad. Limpiémonos, dice la palabra de Dios, de toda contaminación de carne y del espíritu. Y ya sabemos cuáles son las obras de la carne: fornicación, adulterio, inmundicia, lascivia, hechicerías, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, etcétera, etcétera. Esas son las obras de la carne. Por eso la Biblia nos advierte que no proveamos para los deseos de la carne. La carne no le gusta leer la Biblia, la carne no le gusta la oración. Jesús dijo, el espíritu a la verdad está dispuesto, hablando de la oración, pero la carne es débil. A nadie le gusta orar. Yo sé que nos gusta orar en el sentido de que queremos orar, pero nuestra carne no quiere orar. Nuestra carne, hermanos, 2 horas, bueno, vamos a partirlo en primer tiempo y segundo tiempo. ¿Cuánto dura el primer tiempo de un partido de fútbol? Hoy día con los minutos que le añaden, hasta 50 minutos dura a veces. 50 minutos, hermano, y ahí estamos buscando la palomita, ¿verdad? Sin dejar de despegar los ojos de la televisión. ¿Dónde está la palomita? Y ni siquiera la atinamos. Y ahí está. ¿Por qué? Porque estamos así. A menos de que juegue el América, estamos dormidos. O el Cruz Azul. Pero cuando estamos leyendo la Biblia, hermanos, ¿cuánto dura una predicación un domingo por la mañana? Pues depende cómo anda el predicador, ¿no? Pero más o menos, ¿cuánto? 45 minutos. 1 hora, pues, si quieres. ¿Sabe cómo andan algunos cristianos en esa hora? Porque desde aquí se nota todo, hermanos. Y no somos como los maestros antiguos que agarraban el borrador y se lo aventaban al hermano para que se despertara, ¿no? Se nota. Yo sé, es que estamos cansados, ¿verdad? Y el cuerpo, es porque su cuerpo, hermano, ahí donde está la regla que se cumple, su cuerpo no quiere. Su cuerpo prefiere estar un domingo en la mañana, andar en el mall, o andar en el parque, o andar en cualquier otro lugar. Ahí sí el cuerpo tiene energías, ahí sí el cuerpo está contento, andar en una fiesta donde usted quiera. Pero un domingo en la mañana estar sentado por 1 hora escuchándome a mí. ¿Sí me explico, hermanos? Nuestra carne no quiere. A menos que les cuente algunos chistes.
Ahí se relajan, ¿verdad? Ay, qué suave estuvo la predicación. No, no estuvo suave la predicación, estuvieron suaves los chistes. Y a nuestra carne sí le gusta el relajo, sí le gusta pero no le gusta la seriedad de la palabra. Entonces, eso es santidad. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Hebreos 12:1, vamos a buscarlo ahí. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Dice la Biblia: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de qué más, y del pecado que nos asedia. Despojémonos. Esa es una obra voluntaria que tú y yo hacemos. Eso es algo que nosotros intencionalmente queremos hacer. Despojarse, ¿verdad? Podríamos utilizar esa palabra como cuando nos despojamos de la ropa. La Biblia dice que debemos despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre. Esa es una acción que tú y yo hacemos. Obviamente todo tiene que ver con la obra de Dios. Sin Dios no podemos hacer nada. Pero no le deje todo el trabajo a Dios. Porque Dios, hermanos, va a hacer lo que Él promete hacer, pero Él quiere que nosotros hagamos lo que Él nos manda a hacer. Si Él me dice a mí, despójate de todo peso y del pecado que nos asedia, no significa que me voy a sentar y que Dios de alguna manera mágica me va a cubrir de santidad mi vida. No, significa que yo voluntariamente voy a obedecer a Dios y voy a identificar cuáles son esos pecados que nos asedian. Y los pecados que nos asedian son muy diferentes de una persona que de otra persona. ¿Cómo me voy a despojar del pecado que me asedia? Despojarse. ¿Cómo lo voy a lograr? Sin santidad. La santidad es voltear a ver el pecado y alejarse de él. Hay cristianos, hermanos, que solapan sus propios pecados. ¿Cómo va a ser posible despojarme de ese pecado si yo lo traigo abrazado? No sé si me explico. No se puede. Pecados, ¿verdad?, que nosotros minimizamos. No es para tanto, ¿verdad? No es para tanto. Y a veces nuestras actitudes, llega Gerardo a su casa bien enojado con su esposa, ¿verdad?, porque en el trabajo algo le hicieron, lo regañó su patrón o lo que sea, y llega y le dice, dame cena, le dice a su esposa. Y lo dice Alexia con esa voz dulce y tierna que tiene, ¿verdad? Y le dice, sí, Señor. ¿Qué tienes? No, nada, así soy. Es que así fui criado. Y le estamos dando un nombre a nuestro pecado, en lugar de decir, soy un enojón. Y la Biblia dice, airaos, pero no ¿qué? Pero no pequéis. Sí, a veces que nos enojamos por muchas cuestiones con los hijos, con la esposa, con lo que tú quieras. Pero hay una línea muy delgada, hermanos, que no debemos cruzar. Y nosotros decimos, es que así soy yo. Entonces ese pecado se llama como tú. Abner Romero, así se llama, Abner Romero. Es que así soy yo, así me criaron, es que así somos los Romeros. O vemos al niño, ¿verdad?, que está creciendo y comienza a ser bien enojón. ¿Y qué decimos? Hermana Cosita, ¿cómo dicen a su nieto? Le salió lo Ayala, ¿verdad? Ya el pecado de su nieto se llama Ayala. Sías no, ¿verdad? Ayala. ¿Sí me explico, hermano, lo que estoy diciendo? No minimice sus pecados. ¿Cómo va a despojarse si yo le digo a mi pecado, no es pecado? No, la Biblia dice, hay de aquellos que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Si no sé identificar qué es lo que debo dejar, pues va a ser imposible dejarlo. Y así no voy a vivir en santidad. Voy a ser un cristiano que voy a solapar mis propios pecados. Y si yo solapo mis pecados, mis acciones, pues voy a solaparlo con otras personas, ¿verdad? Hoy día, hermanos, inclusive hay cristianos que piensan que, por ejemplo, esto de la ideología de género no es malo. Dios ama a los homosexuales. Dios los ama, hermanos. Tanto al borracho como al homosexual, como al idólatra, como al mentiroso. Y esto erais alguno de ustedes, dice la Biblia. Dios nos ama a todos. Pero eso no significa que porque Dios ama al homosexual, yo voy a decir que su pecado no está mal.
No sé si me explico, hermanos. Y ese tipo de cosas hacen que nosotros, en lugar de acercarnos más a la santidad de Dios, permanecemos más cerca del pecado. Y no se puede vivir así, con éxito, con victoria en nuestra vida cristiana, si no estamos viviendo en santidad. Y lo único que muestra un cristiano que no está viviendo en santidad, hermanos, es un cristiano que no está creciendo, que en su fe no está creciendo. Tal vez esté creciendo en conocimiento, pero no está creciendo en la fe. Porque aunque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, también la Biblia conecta el otro pasaje que dice, no debemos ser oidores solamente, sino hacedores de la palabra de Dios. Si tú solamente conectas a tu vida el versículo que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, significa que al estar expuesto a la palabra de Dios, Dios va a obrar fe en nuestra vida. Pero la Biblia dice, como dijo Santiago, que si mi fe no tiene obras, es una fe ¿qué? Muerta. Es decir, si mi fe no es práctica, entonces es una fe que no funciona. Dice también en 1 Pedro 2:11, dele ahí más adelante nada más. 1 Pedro 2:11. Escuche lo que dice la Biblia. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra ¿qué, hermanos? Allá se mencionó la carne y el espíritu. Ahora se está mencionando ¿qué, hermanos? El alma. Todo nuestro ser está batallando contra el pecado. ¿Sí? No tenemos tiempo para explicar pecados que batalla nuestro espíritu, pero en este sentido, hermanos, las cosas que batallan con nuestra alma, los deseos carnales. Abstenerse significa, hermano, que yo voluntariamente voy a decir no a eso. Es como cuando alguien se abstiene, por ejemplo, un ayuno. ¿De qué te abstienes cuando ayunas? De todo. O estás enfermo y vas al médico y el médico te dice, tienes que dejar el café. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Ok? Por eso no voy al médico, porque yo sé que me va a decir que deje el café, las tortillas de harina. ¿Qué más nos piden que dejen? ¿Qué le han dicho a usted? El refresco, ¿qué más? ¿Cuál? El chile. Y a mí me encantan los chiltepines, hermano. Agarro una quesadilla y agarro unos 2 chiltepines, así las bolitas, y es una dulzura, es pura vitamina C, hermanos, eso. Cuando tenga una gripa muy fuerte, aviéntese unos 3 chiltepines y le va a sacar todo lo que trae en el alma, hermanos. Eso es abstenerse. Alguien que tiene, por ejemplo, batalla con el diabetes, tiene diabetes, ¿de qué se tiene que abstener, hermano Ernesto? Y que no hace caso. Del azúcar, ¿verdad? Y al rato ya con su cocota, el hermano. No es cierto, hermano. Pero es un ejemplo, hermano, ¿sí? Abstenerse. Ahora la Biblia dice que debemos abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Por eso Pablo decía, lo que quiero hacer, no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Hay una batalla entre mi alma y mi cuerpo. Yo quiero hacer el bien, quiero hacer lo correcto, quiero agradar a Dios, quiero apartarme del pecado, pero mis deseos carnales no quieren. Y si yo no me abstengo de esos deseos carnales, entonces voy a caer en la tentación, voy a caer en pecado, y en lugar de acercarme a la santidad, me alejo de ella. Entonces, cuando nosotros, hermanos, estamos queriendo ser santos como Él es santo, requiere nuestra participación. Debemos limpiarnos, debemos despojarnos, debemos abstenernos de todo pecado. En el intento muchas veces vamos a fracasar y vamos a fallar. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Es decir, vas a fallar, voy a fallar, y he fallado muchas veces. Y has fallado muchas veces. Y el Señor todavía sigue teniendo paciencia con nosotros, sigue amándonos porque su amor es incondicional, sigue perdonándonos, sigue ayudándonos. Pero si nosotros, hermanos, no ejercemos
o más bien no practicamos voluntariamente estas cosas, va a ser muy difícil, hermano, que tengamos una vida cristiana santa. Dice en 1 Timoteo 4:7, búsquelo ahí por favor. 1 Timoteo 4:7. Cuando yo me iba a bautizar, tenía como 11 años, creo, más o menos. Yo pensaba que ya bautizándome, pues mi vida iba a cambiar, iba a ser otro, una persona nueva, diferente. Y hablé con mi hermano, con mis 2 hermanos. Ese domingo me iba a bautizar en la tarde. Llegué de la iglesia el domingo en la mañana y entre los 2 cultos estábamos en la casa y yo hablé con ellos como si fuera un hombre sabio. Tenía 11 años, hermano. Y yo era todo un sabio, hasta con corbata. Compré una corbata nueva, hermanos, porque me iba a bautizar. ¿Sí? Y me iban a echar al agua y cuando saliera yo me iba a cambiar con mi corbata para que saliera de la pila de ahí. Iba a salir con mi corbata. Un hombre nuevo, un hombre cambiado. 11 años. Y le dije a mis hermanos, ¿saben qué? A partir de ahora ya no voy a pelear con ustedes, porque me voy a bautizar. Me bauticé y nada cambió. Porque la santidad no tiene nada que ver con hacer buenas obras. La santidad tiene que ver con dejar de hacer malas obras. ¿Sí me explico? Ahora, el bautismo es una bendición. Es una identificación con Cristo, hermanos, y es un privilegio ser bautizados. A mí me hubiera gustado bautizarme en el río Jordán, ¿verdad? Ya, pero pues me tocó ahí en Sonora, ni modo. Entonces, vea lo que dice 1 Timoteo 4:7. Dice la Biblia, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate ¿para qué? Para la piedad. Ahora, y de viejas no se refiere a mujeres, ¿no? A las viejas. Pero ese es otro tema. Ejercítate para la piedad. La palabra ejercítate, que Pablo usa, es una palabra usada en el mundo deportivo. Se usaba para describir la actividad de entrenamientos, para prepararse para competir en los Juegos Olímpicos de aquellos días. Y de la misma manera que aquellos atletas se preparaban físicamente para competir en los Juegos, nosotros también debemos espiritualmente, hermanos, prepararnos para ser piadosos. Ejercítate para la piedad, dice la Biblia. Ejercítate, vamos a ver otra palabra que es igual. Segunda de Pedro 2:14. ¿Sí estamos ahí? Dice la Biblia el versículo 14, segunda de Pedro 2:14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se cansan de ¿qué? No se sacian, de pecar. Seducen a las almas inconstantes, y luego escucha esto, tienen el corazón habituado a la codicia, y son hijos de maldición. La palabra habituados es una palabra semejante a ejercítate. Es un hábito. Es algo que se hace una y otra vez. Entonces, la palabra habituado es la misma palabra ejercitar y también puede significar hábito, ejercicio, experto, disciplinado. Eso es lo que esa palabra expresa. Pero dijo que los falsos maestros, de lo que está hablando el contexto, se habían ejercitado a la avaricia. Ese era su hábito. Eran expertos en la avaricia, estaban disciplinados en la avaricia. ¿Y qué es avaricia, hermanos? Recuerden que hay dos palabras diferentes, avaricia y codicia. El que codicia quiere tener lo que el otro tiene. La avaricia, quiero tener más de lo que ya tengo. Esa es la avaricia. La gente que es avara es una gente, hermano, que acumula y acumula y acumula. Ya tiene mucho y quiere más y quiere más y quiere más. Como los políticos, ¿verdad? Así son. Ese es el avaricioso. Entonces los falsos maestros están habituados, están ejercitados a la avaricia. Quieren más y quieren más. No solamente les basta con recibir un sueldo de una iglesia, sino que quieren más. Los falsos maestros llenan estadios.
Leí o más bien vi un video de un documental de las predicaciones de Cash Luna ahí en Sudamérica, llenando estadios, hermano. Y recogían las ofrendas con cubetas. Pasaban, pues imagínense en el estadio de béisbol aquí en Cuauhtémoc, y en cada una de las filas pasaban las ofrendas con cubetas. Y llenaban y llenaban y llenaban. Y después iban a otra conferencia en otra ciudad, en otra ciudad, en otra ciudad. Y hermanos, no tienen llenadera. ¿Sí me explico? Están habituados, les gusta. Hay muchos predicadores en Estados Unidos que tienen jet privados. ¿Usted tiene jet privado, hermano Michael? Deberíamos conseguirnos uno, ¿verdad? ¿Sí me explico, hermanos? Jets privados de miles, no, de millones de dólares. Y hermano, deja tú, ¿se acuerdan del avión que estaba rifando el presidente hace unos años? Imagínate que si lo hubiera sacado usted. ¿Qué hace con un avión, hermanos? Para empezar, tiene que pagar renta ahí en el aeropuerto, un hangar, y pagar mantenimiento, y usted no sabe manejar aviones. Necesita pagarle un piloto. ¿Cómo voy a mantener eso? ¿Sí me explico? Entonces, los falsos predicadores, hermanos, los falsos maestros, como está explicando Pedro, son personas que están habituados a la codicia, saben cómo ganar ventaja, saben cómo manipular a las personas, porque lo practican una y otra y otra y otra vez. Saben cómo, hermanos, hay gente, esos predicadores, hermanos, le sacan dinero hasta a la gente de Monterrey, a los más codos. Gente nueva en la congregación, hermanos, que es la primera vez que vienen. He visto uno y otro más videos de predicadores que pasan adelante a los visitantes, hermano, que por primera vez están viniendo a la iglesia, que están buscando al Señor, tienen problemas en su matrimonio, tal vez, no sé, algo está pasando en sus vidas, alguien los invitó a la iglesia, los pasa al frente del predicador y los agarra, literalmente casi los agarra, los voltea y vacía sus bolsillos. Les quita sus propiedades, porque están habituados a la maldad. Si así fuéramos nosotros, hermanos, para ejercitarnos a lo bueno, practicarlo una y otra y otra y otra vez. Esa palabra la utilizamos para practicar un instrumento musical. ¿Cómo va a ser el músico experto? ¿Viendo videos? A mí me encanta ver videos de gente tocando instrumentos, ¿verdad? Y de repente veo, o pongo ahí, ¿verdad? Para escuchar música a piano, para relajarse. Y ahí pongo piano y, qué hermoso, y hasta me imagino yo tocando el piano así. Pero mis deseos no van a hacer que yo toque así. ¿Qué es lo que va a hacer que yo toque así? La práctica constante, una y otra, repetición, falla, acierto, repetición, eso es. Y el cristiano que crece en su fe, hermanos, es un cristiano que va a practicar la piedad, que va a practicar la santidad, y en su práctica se va a equivocar, va a fallar, pero se va a levantar y lo va a intentar de nuevo, y va a volver a fallar, pero lo va a volver a intentar, y hoy fue un día malo, pero mañana se levanta con la gracia de Dios y lo intenta de nuevo. Eso es, hermanos, buscar la santidad. La santidad no va a llegar a nosotros porque deseamos ser santos. La santidad va a llegar a nuestra vida porque practicamos la santidad. Y para terminar, porque ya empezaron a hacer la cena, ¿verdad? Romanos 8:13. Busque, por favor. Dígale a los hermanos que se apuren. Romanos 8:13. Recuerda, hermano, después del servicio, los hermanos nos invitan a cenar. Romanos 8:13. ¿Sí estamos ahí? Dice la Biblia, porque si vivís conforme a la carne, ¿cuál es el resultado? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Tanto la vida y la muerte están delante de nosotros. Y aunque podríamos, aquí hay mucha teología que no quiero meterme en desmenuzar todo eso, pero en pocas palabras, hermano, debemos hacer morir lo terrenal en nosotros. Debemos hacer morir las obras de la carne, como dice la palabra de Dios. En Colosenses 3:5 dice también, búsquelo por favor, Colosenses 3:5,
Dice la palabra de Dios: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y ahí está, hermanos, el mandamiento, el hábito de hacer morir. ¿Cómo hace morir algo uno? Yo nomás pienso en un pez. ¿Cómo hace morir un pez? Tiene ahí su pecera, tiene su pececito. ¿Cómo lo hace morir? Hay muchas maneras. No le dé comida y en días se va a morir. Si lo saca del agua, ¿verdad que sí? O agarra la pecera y lo echa ya en el inodoro y le baja y ahí se muere. O quién sabe si la libre, ¿verdad? Y se vaya hasta el mar así. Es una manera de hacer morir. Hacer morir, hermanos, no es algo que va a suceder solo. Hacer morir es algo que nosotros provocamos. Por eso dice haced morir. Si es una acción. ¿Cuál es la acción? La muerte. Tú la vas a provocar. ¿En qué? Lo terrenal. Haced morir los deseos de la carne. ¿Y cómo se hace morir un deseo de la carne? Hay una niña, la hija del pastor Asael Pacheco, ahí en Chihuahua. Tiene, no sé cómo, es diabetes lo que tiene, ¿verdad? Algo así. Y no ha tomado Coca-Cola y cuando llega, porque a veces no sé cómo está, se descompensa y a veces toma unos traguitos y le sabe asqueroso. ¿Por qué le sabe asqueroso a esta niña, hermanos, la Coca-Cola? Cuando para los niños beber Coca-Cola es por el azúcar que tiene. Pero ¿por qué a ella le provoca asco? Porque se ha alejado tanto de eso, que eso ya no es para ella en su cuerpo una necesidad. Algo que ya murió en ella. Ya no quiere eso. Le dan otro tipo de dulces para que la aguante, pero ¿sí me explico, hermanos? Entonces, ¿cómo voy a repudiar yo aquello que ahorita tal vez yo abrazo en mi vida? Aquel pecado que todavía batallo para dejar, ¿cómo voy a repudiarlo? Hermanos, debemos hacerlo morir. Y la manera de hacerlo morir es no proveer para los deseos de la carne. No proveer para los deseos de la carne. Por ejemplo, yo cuando trato gente que tiene problemas de alcoholismo, porque hay cristianos que tienen problemas de alcoholismo, yo les doy un consejo muy práctico. Nunca traigas dinero en tu bolsa. Nunca, nunca. Y vas a ver, bueno, ese es el primer consejo, porque hay más. El siguiente consejo: no te juntes con los que sí traen dinero en su bolsa, o con los otros amigos con los que se va a tomar. Mientras ese cristiano que batalla con el alcohol no se aparte de sus amigos que lo inducen a tomar, o esté en los lugares donde comúnmente toman, y él tiene esa debilidad, por más que diga, no voy a caer, va a terminar diciendo, una no es ninguna. No pasa nada, Señor, por una cerveza, Señor, te vas a enojar conmigo. No, el problema no es que el Señor se enoje, el problema es que tú estás faltando al Señor. El Señor no tiene problema, tómate todas las que quieras. El que va a tener problemas, ¿quién es? El borracho, el cristiano que batalla con el alcohol. Porque si tú destruyes el templo del Espíritu Santo, la Biblia lo advierte, Dios lo destruirá a él. ¿Se acuerda que les mencioné el otro día que hay pecados de muerte y hay pecados no de muerte? Y yo no puedo decirte exactamente qué pecado es de muerte y cuál no. Pero hay pecados que indudablemente te guían a la muerte. Hay pecados que no era tu tiempo. Y ahí el cristiano se murió y pues es que el Señor se lo llevó porque ya era la voluntad de Dios. No era la voluntad de Dios. Él se adelantó, ¿por qué? Porque no cuidó su cuerpo. No era el tiempo de morir. Es como la Biblia dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Por qué? Debemos honrar a nuestros padres porque es el primer mandamiento ¿con qué? Con promesa. ¿Cuál es la promesa? Que serás de larga vida sobre la tierra. Entonces faltamos a ese pecado, hermanos, ¿y qué pasa con la vida de esas personas? Se acorta y mueren en momentos que no deberían morir. ¿Por qué? Porque nuestras acciones, nuestros deseos
predominaron en nuestras vidas y terminamos practicando el pecado, alejándonos de la santidad de Dios. Vamos a fallar, hermanos. Usted vea la santidad de Dios como algo físico, trate de acercarse y en el intento de acercarse se va a resbalar y va a caer. Levántese. 7 veces cae el justo y ¿qué hace? Se vuelve a levantar, vuélvalo a intentar. Esa es la dirección que hay que seguir. Esa es la dirección que hay que tomar. No se desespere. Debemos combatir hasta la muerte contra el pecado. Debemos ser fieles, constantes, y vamos a caer otra vez. Hay que levantarse y hay que seguir adelante. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Pero si usted se queda sentado, parado ahí nada más pensando que por obra del Espíritu Santo usted va a ser santo, no va a suceder. Es a través del Espíritu, pero con su participación. Si vamos a buscar la santidad, es decir, vamos a separarnos del pecado, debemos dar muerte a los deseos pecaminosos. Y vamos a leer 3 versículos y terminamos. Efesios 4:22. Para que se dé cuenta que todos tenemos vicios. Dice la Biblia: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está, ¿qué dice ahí? Viciado, conforme a los deseos engañosos. ¿Por qué son deseos engañosos, hermano? Por eso Pablo dijo, lo que quiero hacer, no lo hago, y lo que no quiero hacer, ¿por qué? Porque ahí hay que engaño. De repente tratamos de hacer algo que para nosotros es correcto y terminamos haciendo lo incorrecto. Como dijo el mismo apóstol Pablo, cuando en su vida él pensaba que perseguir a la iglesia de Dios rendía culto a Dios. Y cuando se topó con Jesucristo, ¿qué le dijo Jesucristo? ¿Por qué me persigues? Se dio cuenta que él realmente estaba mal. Él pensaba que estaba sirviendo a Dios, él pensaba que estaba haciendo justicia, él pensaba que los herejes eran los cristianos, que la iglesia era el problema, y él iba a perseguir a los cristianos, los encarcelaba, y a algunos los obligó a blasfemar, y todo en el nombre de Dios, pensando, yo estoy bien, soy hebreo de hebreos, en cuanto a la ley soy fariseo, yo soy una persona irreprensible en cuanto a la ley. Soy un hombre hecho y derecho. Ve a los cristianos, son herejes, los perseguía y daba su voto para matar a muchos de ellos. Pero él en su mente pensaba, estoy bien, hasta que se topó con la realidad. Estaba persiguiendo a los buenos. Y el Señor fue misericordioso con él. Pero todo lo que hacemos, hermanos, trae consecuencias. Cuando Pablo ya ahora era cristiano, ahora a él lo encarcelaban, ahora a él lo perseguían, ahora a él lo apedreaban. Y aunque las consecuencias del pecado es otro tema, darse cuenta de que estamos mal es el principio de la santidad. Porque vas a identificar tus pecados y vas a tomar acción. Voy a despojarme de esto, voy a sacar de mi vida esto. Y ese es el camino de la santidad. Si usted no hace eso y usted dice, voy a hacer buenas obras pensando que eso le va a llevar a la santidad, se está equivocando. Porque primero hay que dejar de hacer lo malo y después hay que aprender a hacer el bien. Eso es lo que dice la Biblia. Primera de Pedro 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos, ¿qué dice ahí, hermanos? Que antes teníais. ¿Estando en qué? Cuando no éramos cristianos, pues éramos ignorantes. ¿Verdad? Como la gente que va, ¿verdad? No sé, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando era niño, ahí en Jalisco, donde vivíamos antes, nos llevaban a misa todos los domingos en la tarde. Nos gustaba ir porque nos compraban algo en la plaza, ¿no? Y nos metían a la misa en la iglesia y todos los monos ahí viéndonos.
y el incienso nos ahogaba. No sé si se acuerda de cuando iba usted a la iglesia católica, y ahí estábamos dormidos, ¿verdad? Escuchando al Padre nomás, y así se escuchaba al fondo. ¿Sí se acuerda cuando usted iba a la misa? Todavía hasta huelo el incienso, hermanos. No sé qué les iba a decir ya. ¿De qué estamos hablando? Ok, ya tengo aquí. Sale la gente de la misa. ¿Y qué va a hacer, hermanos? ¿Verdad que sí? Van las quinceañeras a la misa y le celebran su misa a la quinceañera. Sale la quinceañera y toda la gente, los familiares de ahí vinieron a darse golpes de pecho y dar gracias a Dios por la quinceañera en la iglesia católica. Salen y se van a la fiesta. ¿Y qué sucede en la fiesta, hermanos? Borrachera. Ahora, pero ¿sabes cómo le llama el Señor ahí? Ignorancia. Piensan que están bien. Señor, gracias, nos persignamos, tomamos la hostia, el vinito y vámonos, estamos bien con Dios, vamos a revolcarnos en el lodo otra vez, que al cabo del siguiente domingo vamos y nos damos golpe de pecho. Esa era la vida cotidiana, pero es por ignorancia, hermanos, sin saberlo. Yo quería ser sacerdote o monaguillo, yo quería ser padre porque tenía amigos que eran monaguillos. Ignorancia. Éramos niños mal hablados, éramos niños groseros, desobedientes a los padres. Pero cuando íbamos a la misa, ahí estábamos bien portaditos, ¿verdad? Y, sí me explico, hermano, lo mismo que pasa en las iglesias cristianas. Venimos, nos sentamos, tenemos una postura cristiana, un vocabulario correcto, un comportamiento correcto. Hermano, Dios le bendiga, qué bendición verle en la casa del Señor. Pero en el trabajo, nuestras palabras a veces no son las correctas, nuestras actitudes no son las correctas, en casa no somos los que deberíamos de ser. Hay que identificar, porque ya no estamos en ignorancia. Hay que identificar cuáles son las cosas de las que debemos despojarnos. Ese es el camino de la santidad. Y Primera de Pedro 2:11, terminamos ahí. Primera de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Cómo lo voy a lograr eso, hermano? ¿Cómo voy a lograr abstenerme? Versículo 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Aquí ya está hablando del siguiente paso que más adelante vamos a enseñar, donde primero tenemos que alejarnos del pecado y después tenemos que comenzar a hacer lo bueno, ¿sí? Dejar de hacer lo malo, aprender a hacer el bien. Entonces, Satanás nos trae al pecado por medio de los deseos. Si vamos a crecer en el área de buscar santidad, debemos aprender cómo hacer morir nuestros deseos pecaminosos. No podemos hacer esto, hermanos, en la fuerza de nuestra propia voluntad, aunque, como lo he dicho en toda la enseñanza, requiere nuestra participación, pero sin la ayuda del Espíritu es imposible. No podemos. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Entonces, al ir en busca de la santidad, al hacer morir los deseos pecaminosos, tenga siempre en mente, hermanos, no sé si recuerda los sujetalibros que estudiamos al principio de la lección, la justicia de Cristo y el poder de Cristo. Entonces, la búsqueda de ser santo, porque Dios es santo, estará motivada por el agradecimiento y fortalecida por el Espíritu Santo. Es decir, hermanos, no somos o no vamos a llegar a ser santos por nuestra propia voluntad, sino por la ayuda de Dios. Pero Dios está en toda su disposición para ayudarnos. Pero si usted y yo no estamos en toda la disposición para obedecer, no va a suceder nada. Porque Dios desea, así como desea que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Se fija que no ha logrado eso, que la gente se arrepienta? Es el deseo de Dios, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Pero para que la gente proceda al arrepentimiento es una actividad voluntaria. El pecador voluntariamente tiene que decir, me arrepiento de mis pecados. Pero para que la gente pueda creer, dice, ¿cómo creerán sin haber oído? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Aunque eso ya es otro tema. Pero si usted y yo queremos ser santos como Él es santo, requiere nuestra participación. Con la ayuda de Dios podemos ser santos. No perfectos, pero santos. Y si falla, no se quede tirado, levántese. ¿Sí? Como Pablo cuando lo apedrearon, se levantó, se sacudió el polvo y siguió adelante. Haga lo mismo. El pecado nos va a apedrear y nos va a tumbar y nos va a dejar medio muertos a veces ahí. Pero usted levántese. Con la ayuda de Dios, hermanos, podemos tener victoria. Vamos a orar. Padre, gracias por su palabra. Ayúdanos, por favor, Señor, a ser santos como usted lo es. Señor, usted nos dice en su palabra que nuestra alma batalla contra el pecado. Los deseos carnales, Señor, están en contra siempre. Nuestra carne no quiere, Señor, hacer lo bueno. Nuestra carne le agrada, Señor, el pecado. Pero ayúdenos, Señor, a tener este deseo de buscar la santidad, de ejercitarnos en ella, de perfeccionarla. Y que podamos, Señor, dar testimonio del Señor Jesús a través de nuestras vidas a aquellos que están perdidos. Damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.